la puerta. Tienes tendencia para pasarme el audio, ¿no? Trajiste tu cable, creo. Sí. Ya, perfecto. Entonces yo voy a tomar fotos a las heces y me pasas tu audio, ¿ya? Saca tu cabeza, voy a tomar fotos. Jesús, estoy grabando tu popó, yo no quiero eso. Buenas tardes, vamos a empezar, o todavía no sé, me hicieron venir temprano porque querían empezar temprano, creo que una colega le quiere hacer la clase más. En todo caso, aprovecharemos el paso y empezaremos, pues, vamos a hablar acerca del abdomen agudo o la relación que tiene este con el síndrome doloroso abdominal. Y partamos de lo más sencillo. Comprendan ustedes de que el abdomen agudo, el síndrome doloroso abdominal, es uno de los tantos síndromes que van a enfrentar frecuentemente en su carrera. Así sean dermatólogos, oftalmólogos, radiólogos, laboratoristas, en algún momento de su vida, dentro del primer año de su carrera, de su residentado, van a tener este gran problema. Gran problema porque nos enfrentamos a lo que es la caja de Pandora. Una caja de Pandora con muchos rellenos, con muchas sorpresas, pero lo que tratamos de nosotros es de ser lo más efectivos posibles en el reconocimiento del problema. No va a faltar el momento en que tengan que enfrentar el asunto y que la abuelita esté orgullosa de ustedes. Mamito y papito que han pagado la universidad también se sientan orgullosos y que van a enfrentar un síndrome doloroso abdominal en cualquier momento de su vida. Y si son médicos, lo van a atender dentro de la casa. Pero como sugerencia, no traten ustedes estas cosas y llévenselo a alguien con cabeza fría y que sea más objetivo que ustedes. No traten a sus familiares por lo general. El médico que trata a su familia siempre termina equivocándose porque ya no es objetivo, pierde un poco la objetividad. Muy bien, amigos, vamos a hablar acerca del abdomen agudo, un problema muy frecuente y al cual vamos a darle un poquito de término. El término del abdomen agudo más bien envuelve en sí mismo una serie de signos y síntomas de una patología intraabdominal en la mayoría de los casos. No siempre es una patología intraabdominal, que en realidad suele tener un fin que sea médico o quirúrgico. Cuando hablamos de una patología de este tipo, la etiología puede ser de muchas cosas, de una obstrucción intestinal, una perforación de una víscera hueca, los procesos inflamatorios de cualquier tipo visceral, estamos hablando de la vesícula, del apéndice, o algunos otros problemas que están dentro del abdomen y que dependen de los problemas de la esfera ginecológica, urológicos o traumatológicos. La patogenia en realidad está asociada a este gran síndrome que es el dolor abdominal, ya que el diagnóstico del abdomen agudo depende en gran parte de identificar la causa del dolor abdominal. Y ahí entra, mis estimados amigos y colegas futuros, si llegan, y espero que todos lleguen, en reconocer qué es lo que estoy enfrentando. Y es ahí su gran reto. Todos los días van a tener un reto, pero el dolor abdominal es el gran reto que todos ustedes van a tener en algún momento en la emergencia o en la familia. Y es ahí donde les digo, no se corran pues, chicos. Porque los veo en la emergencia, que todo lo que entra con los pies por delante y si está en posición horizontal, ya no existen, no están, desaparecen. Milagrosamente están haciendo historia a otro paciente. Enfréntenlo, aprendan a identificar pacientes de riesgo y de problema. Cuando vean que alguien entra con los pies por delante, y más todavía, si no puede hablarles, mejor todavía, para que sepan cómo entrar y evaluar un paciente con un problema de abdomen agudo. Ahora no tienen mayor responsabilidad, todavía no tienen licencia para matar, todavía se pueden equivocar. Y eso es lo que tienen que aprovechar el pánico. Mientras se pueden equivocar, a que le echen la culpa al residente, pudiera preguntar. Y el residente de tercer año o de primer año, de lo que sea, oye, yo soy de oftalmología, tiene la culpa el asistente responsable del área. Todavía tienen para equivocarse, pero ya una vez que tienen licencia para matar, igual colegio médico, ya ahí las cosas cambian. Su orgullo puede llamarles a cordura, pero en todo caso,
empezamos con el dolor abdominal. Y el dolor abdominal, mis queridos amigos, cuando hablamos de abdomen agudo, estamos hablando de un dolor que surge en menos de las primeras 24 horas antes que el paciente llegue. A veces viene con 48, 72, pero dependerá del fondo del problema. Nos interesa saber cómo es el inicio, dónde está la localización, si es generalizado, si es irradiado, cuál es el tipo de patrón doloroso. Esto es para entrar un poquito en ambiente. Porque el dolor abdominal, y repasemos un poco nuestra fisiopatología, tiene que ver con 3 tipos básicos de dolor que debemos recordar siempre. El dolor que es somático, el dolor visceral y el dolor referido. 3 cosas que no deben olvidarse nunca, porque si no van a meter la pata hasta el cuello. Para recordarles que las terminaciones radiculares de la médula tienen irradiación sobre lo que se conocen como dermatomas a nivel de la piel. Y cuando yo tengo, por ejemplo, problemas a nivel del sacro, S1, S2, S3, fíjense dónde tengo la irradiación. ¿No? Estoy comprometiendo el área genital, sea hombre o mujer, y por atrás incluso el área anal y parte de los glúteos y la cara posterior del muslo y demás. Entonces, cuando yo tengo algún problema que comprometa S1, S2, estamos hablando de la esfera genital, puedo tener dolor incluso irradiado, como sucede a veces cuando el paciente viene con una trombosis hemorroidal interna y no sabe cómo describir el dolor y se le irradia la pierna más comprometida. O cuando tenemos un cálculo en la parte vesical y está comprometiendo la vejiga en la entrada de la uretra y el dolor está irradiado a la punta del pene o hacia los labios en la cara externa y se irradia hacia la cara posterior, hacia el ano. ¿Dónde me viene ese dolor? ¿Por qué? Entonces tengo que concentrar mi experiencia en ver a dónde se dirige el dolor y recordar siempre esto, porque cuando yo tengo a veces problemas irradiados, por ejemplo, y fíjense, cuando yo tengo problemas de la vesícula, tengo irradiación incluso hasta el hombro y irradiación del brazo derecho. Cuando tengo una colecistitis aguda, tengo el llamado infarto derecho. Entonces tenemos una serie de localizaciones más o menos ya estipuladas en base a las dermatomas y en base a lo que se conoce como dolor referido. Y ustedes van a ver áreas del organismo y del abdomen que van a estar comprometidas por algún órgano. Esta área más por el estómago, más que hacia la derecha, hacia la izquierda cuando el estómago está comprometido. El corazón puede estar influyendo sobre el hemidiafragma del lado izquierdo, pero también la neumopatía de ese lado. Y peor todavía, cuando hay hernia yatal y esofagitis, ya estamos hablando de un problema intraabdominal y no intratorácico. Cuando hay problemas de vesícula, claro, yo tengo una zona bien localizada, más si tengo un Murphy, de eso ya estamos hablando claramente, ¿no? Ya hemos pasado la parte de semiología, estamos hablando de la clínica y estamos hablando de ese dolor bien marcadito por el problema inflamatorio vesicular. Cuando eso se presenta, irradia el hombro, incluso el cuello, hasta la mandíbula y el brazo del lado derecho. No es raro. E incluso si el dolor es bien marcado, puede ir hasta la región dorsal del lado derecho. Entonces tenemos una irradiación bien particular. El apéndice tiene una relación más marcada todavía porque es más migratoria. Entonces en las primeras horas el dolor se localiza más bien en la central nerviosa del abdomen, donde está el pentagonito sensorial de nuestro gran barriga. Ahí se depositan las terminaciones nerviosas sensitivas autónomas, por eso le llaman el plexo solar, ¿no? Si a mí me dieron un golpe en la boca del estómago, me quitan el aire, me quitan toda la posibilidad de recuperarlo rápidamente, estoy agarrando una zona sensorial que produce un alto dolor, pero ahí se concentran las primeras tomas, las primeras sensaciones nerviosas sensitivas de cualquier área abdominal. Así tenga yo una diverticulosis o una diverticulitis en ciernes, así tengo una vesícula en una fase cólico-vesicular, antes de ir hacia el hipocondrio derecho, antes de localizarse en la fosa ilíaca izquierda, muy probablemente el paciente ya tenía síntomas de alguna molestia epigástrica. Y la mayoría de nosotros con una molestia epigástrica, eso es igual a gastritis. Entonces llega la emergencia y si nos lo agarramos en las primeras horas del problema, pues el diagnóstico más probable a veces es debido a la acuciosidad, el detallismo del interno en esos momentos o del residente del primer año, lo va a catalogar como una gastritis. Será el primero que llegue de acá a 6-8 horas nuevamente por el mismo problema de dolor y de repente ya más avanzado. Recuerden esta irradiación porque a la larga lo que nos interesa recordar un poquito es esto, el recuerdo anatomofisiológico. Hagan memoria, chicos, y vayámonos a la patofisiología o la fisiopatología, como lo quieran llamar, y recordemos algo de esta inervación periferal.
Acuérdense que el peritoneo visceral tiene inervación del sistema nervioso autónomo y la inervación es bilateral, es decir, por ambos cuerdos de los lados de la médula. El peritoneo parietal tiene los nervios somáticos de la pared abdominal y la inervación generalmente depende solamente de uno de los lados, no de los dos. Entonces la primera inervación es más parietal y la segunda más visceral. Cuando es más parietal vamos a tener mayor concentración de dolor dependiendo del lado que esté comprometido. La embriología y la inervación tienen mucho que ver porque ustedes se darán cuenta que cuando hablamos del intestino anterior y el dolor se concentra sobre la área epigástrica, esa área epigástrica en el botón anterior embriológico es la que surge el estómago, la primera y segunda porción duodenal, el hígado, incluso la vía biliar e incluso el páncreas me da irradiación al área epigástrica por el origen único embrionario. Ese botón tiene irradiación a esta zona. El intestino medio, o sea, el resto del duodeno, el intestino delgado, incluso el colon, hasta el tercio distal del transverso, me va a dolor, ¿a dónde? Alrededor del ombligo. Y el intestino posterior, es decir, del colon distal hasta allá del ano, me va a dar un dolor. Tener un dolor irradiado o un dolor que se me presenta en esas áreas me va haciendo pensar sobre qué puedo ir trabajando o qué es lo que puede estar comiendo mi paciente. Entonces, recordemos un poco lo del dolor visceral y parietal para concretar la idea. El dolor visceral, sea por inflamación, isquemia, distensión, tracción, presión, infiltración, estimula el nervio sensitivo, sí, y produce un dolor de este tipo, sordo, prolongado, muchas veces profundo, indescriptible o inefable para el paciente porque no sabe cómo expresarlo, localización difusa, no es claro, no lo puede localizar con un dedo. Ustedes le dicen al paciente, por favor, un dedito, ¿dónde le molesta? No le es fácil decir acá, acá, y con frecuencia es en la línea media, es más epigástrico. Mediado por esto, las fibras C aferentes están localizadas básicamente en la pared de las vísceras huecas, por eso tiene este tipo de característica, y en la cápsula de los órganos sólidos, cuando se distiende el vaso en forma aguda o tiene algún compromiso paralelo o adyacente a la cápsula de Gleason, cuando tiene una distensión rápida y violenta, en casos de abscesos, cuando tiene inflamación directa por adyacencia, o en caso de hepatitis aguda, cuando crece rápidamente el hígado por inflamación, produce una percepción gravativa y de peso sobre la cápsula. Esta presencia de este dolor, ojo, no siempre requiere tratamiento quirúrgico. Nos está hablando muy probablemente de un trastorno infeccioso, inflamatorio, pero puede ser también que pueda llegar, no necesariamente. El dolor parietal, fíjense, este sí es bien localizado y este es agudo, intenso y bien marcado. Entonces el paciente sí le va a decir en ese caso, ¿y dónde está el dolor? Acá, doctor, acá, aquí. Con el dedito le dice, acá está. Ya no es de localización difusa, está mediado por fibras nerviosas C y A de tipo delta. ¿Y eso qué significa? Traducción, ¿se acuerdan las células C y A? Las células C o las, ¿cómo? ¿De traducción lenta o rápida? Lenta. C, lenta. Así es. Ya más rápido, ¿no es cierto? Y más localizados. Entonces, eso nos hace característico el dolor intenso y agudo. Y los hallazgos físicos en relación a un área peritoneal son más marcados. Por eso es que si yo tengo ya el apéndice comprometido en su serosa y en el peritoneo que le envuelve, estamos hablando ya no solo del visceral, del parietal por encima, ya tengo una localización exacta. Y en caso, por ejemplo, de la vesícula, que ya está comprometido el peritoneo alrededor, ya tiene una localización exacta. Los divertículos en el colon sigmoides, cuando inicialmente empiezan, tienen una localización epigástrica y después ya tiene una localización exacta. Recuerden de esta característica que es muy especial. El otro es el dolor referido. Eso sí ya es característico cuando el dolor nace de estructuras ya de tipo visceral y profundo y la presentación es de localización más bien superficial, pero es distante, acuérdense, distante del estímulo primario. En muchos casos es lo que sucede, por ejemplo, con la neumonía basal del lado izquierdo, perdón, derecho incluso, que a pesar de ser en el lado derecho, la irradiación es hacia la base del hipocondrio derecho
derecho, incluso flanco y a veces hasta fosa ilíaca. Y es la primera referencia de un dolor de este tipo. Está mediado por vías nerviosas centrales del cuerno posterior de la médula espinal. Acuérdense, son vías del cuerno posterior de la médula y por lo general son vías unilaterales, no es bilateral. Y eso incluye, por ejemplo, cuando se compromete la vesícula y no está solamente en el área referida, sino se encuentra irradiada hasta el cuello y en la mandíbula. Por ejemplo, el dolor referido al hombro por el nervio frénico, por la irritación diafragmática de aire, líquido, sangre o masa. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el paciente tiene una obstrucción intestinal y cuando tiene acumulación de obstrucción, distensión del colon y este empuja el diafragma hacia arriba? El dolor es difuso, pero también duele la espalda, duele los hombros, por esa radiación que produce el empuje del diafragma hacia arriba y por estimulación del nervio frénico. El dolor de causa biliar, que puede similar a una isquemia cardíaca cuando estamos hablando de que la vesícula está, por ejemplo, extendida hacia el lado epigástrico y dar un dolor semejante a un infarto. Entonces, son problemas que nos van a llevar a una distensión, a pensar más al respecto de qué es lo que estamos enfrentando. El dolor cambiante es el típico dolor que tenemos, por ejemplo, en la apendicitis, que primero es el dolor periumbilical o epigástrico, que es característicamente visceral porque es difuso, como les he dicho, y llegan las ondas lentas de estimulación hacia el epigastrio y el plexo, y después que se desplaza hacia la fosa ilíaca, ya hablando de un problema parietal. Entonces, señores, lo que vamos a tener es más o menos esto, a nivel del hombro derecho, diafragma, vesícula biliar, trastornos de la cápsula o adyacente, sinemo peritoneo al lado derecho, o a raíz del hombro derecho, problemas sobre el diafragma, del vaso, del colon páncreas, del estómago, de la escápula izquierda, vaso, colon páncreas, de la ingle, del riñón uréter, de la espalda, de la línea media, del páncreas, del ovario. O sea, estas son cosas que no las digo yo solo para refrescarlas, las tienen en todas partes, en los libros de semiología, y esto es un refresh, no se olviden de esta circunstancia. Lo mismo, un dolor abdominal no específico o dependiente de una condición médica, por ejemplo, que tenga compromiso por diabetes, por estreñimiento, la neuropatía diabética por diabetes mellitus me puede provocar dolor abdominal muy peculiar y solo por la neuropatía diabética produce un dolor difuso, difícil de manejar. El infarto agudo de miocardio me puede dar dolor precordial, sí, pero cuando es de base diafragmática, la irradiación del dolor se va hacia el abdomen, incluso hacia el cuadrante izquierdo o la base del flanco izquierdo. Y eso es un problema difícil de diferenciar en su momento. Entonces ya cuando uno piensa que el paciente está perdiendo, que hay trastorno cardiovascular, o sea, hemodinámico, con problemas de presión que baja, frecuencia cardíaca incluso con arritmia, sudoración, diafroresis, blanquecina, ustedes dicen que está entrando en palidez y shock, estamos hablando de un shock hipovolémico o es un shock cardiogénico. Si es un shock hipovolémico lo tienen que detectar, tiene que haber pérdida de volumen, colitis, sangrado digestivo. Si no lo tiene, váyanse primero hacia el otro lado, o sea, la parte cardiogénica, es decir, que hay un problema cardiovascular. Entonces, esas cosas vamos a conversar un poquito por medicamentos. El abdominal de tipo inflamatorio es diferente al obstructivo y eso es más localizado, como la pancreatitis, la diverticulitis, úlcera, o cuando ya es generalizada, pensar en que había una perforación. Ustedes palpan y encuentran un abdomen duro en tabla, con mucho dolor, el paciente ya está quieto, a diferencia del paciente que está con pleno trastorno no peritoneal y que tiene dolor localizado, es un paciente que está que se mueve y trata de buscar una posición antálgica, pero el paciente que ya está perforado, el paciente que entra en peritonitis y que tiene compromiso local o generalizado, lo van a ver y se mueve, no quiere moverse porque el dolor se incrementa de una forma tenebrante. Entonces hay que estar pensando en eso. Dividen su abdomen como quieran, chicos, para ver el dolor y evaluar el dolor abdominal. Quieren la clasificación en 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, izquierdo, flanco izquierdo o cuadrante inferior derecho, izquierdo, o la clasificación topográfica convencional de la semiología de hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, mesogastrio, flancos, fosas ilíacas e hipogastrio. Cualquiera que ustedes quieran utilizar, pero que sea práctico para ustedes y que recuerden qué cosa hay, que es lo más importante, qué es lo que hay en cuadrante. Lo que me interesa siempre es estar pendiente de qué cosa tengo en cuadrante y qué cosas voy a tener ahí. Esta clase no es solamente para hablarles de cada enfermedad que produce dolor: obstrucción intestinal, diverticulitis, porfiria aguda, apendicitis, colecistitis, pancreatitis.
Eso lo van a ir viendo poco a poco a través de la evolución de las clases y de la clínica que ustedes vayan a desarrollar. Mi función acá es despertarles la idea de cómo voy a hacer yo con mi dolor abdominal. Y en mi dolor abdominal es el enfrentamiento típico de obtener datos generales y preguntar al respecto de esto, del dolor. Preguntar en la historia clínica, antecedentes, tener la exploración y luego utilizar los métodos que me ayuden a llegar al diagnóstico. Yo hasta acá, a la exploración física, debería tener casi un 98% de posibilidades de dar el diagnóstico de mi paciente o dar las impresiones diagnósticas del mismo cuando eso se presenta. En la parte general obtendré sus funciones vitales para detectar si el paciente está chocado, si está séptico, si está taquicárdico, si está bradicárdico, el estado de las mucosas, si hay ictericia, palidez, si está mal hidratado o si está bien hidratado, y el estado general a ver si está bien nutrido o está desnutrido, si es un problema crónico, agudo, o es su constitución, órganos que pudieran estar fallando en ese momento. Entonces vamos a la mejor parte de este proceso. Si me demoro acá y acá terminamos, no me importa, pero yo lo que quiero es que se lleven esto en un chip, grábenselo en la memoria, pónganlo en su disco duro, cópienlo en la pierna, en el brazo, en la entrepierna, donde ustedes quieran. Focalizado, no lo usen de todos sexuales, esas cosas que ya están acá, ya ustedes pónganlo a que le dé la gana. Pero esto se lo tienen que grabar siempre que enfrenten a un paciente con dolor abdominal. Sitio. Veamos la localización, dónde empezó y dónde está. ¿Ha habido cambios en el tiempo? ¿Sí o no? Importante eso porque eso les va a decir hacia dónde me voy a dirigir. Entonces, el sitio de inicio y el sitio actual puede ser el mismo. ¿Cómo que no? Y si hay migración, me va a decir mucho sobre lo que yo esté enfrentando. Esto es el otro punto. Yo puedo tener un dolor que empieza en una parte y termina en otra, pero el dolor se puede ir a otro lugar, se puede rayar. Entonces ahí tenemos inconvenientes. Por ejemplo, la apendicitis es uno de los problemas más frecuentes. No es fácil en muchos casos de allá. La apendicitis típica, clásica, se la diagnostica el portero, el guachimán de seguridad del Fort Porras que está ahí parado y le dice: pase cirugía, esa es una apéndice. Al interno le dice: no voy a encontrar. ¿Tienes esta apéndice? ¿No? Ellos ya saben, ya desde que lo ven. Pero hay otras que no vienen así. Y depende de muchas cosas. Hacia dónde va el apéndice. Hay el intraapéndico, el retrocecal, que son un reto. Está el que tiene un umbral de dolor bastante amplio. Hemos visto apendicitis complicadas con peritonitis 7, 8 días estando en un cuarto por observación. Ni siquiera entraron a evaluarlo, sino que es abigarrado, sensación febril. Es un paciente que no desarrolla muchos síntomas por un umbral alto. El que tiene un umbral promedio o bajo, por lo general, rápidamente entra en dolor, focaliza, más o menos se da. Pero cuando el paciente más bien tiene un umbral alto, es el que más aguanta, es el que más tolerancia tiene, entonces no es muy referente de datos, no nos permite una buena anamnesis. Sí me siento mal, estoy medio febril, pero el dolor sigue ahí, no le da mayor cosa, aguanta mucho. Y eso es un problema para el mismo paciente, y bueno, para nosotros llevar al cuadro, ¿no? Tenemos pacientes que en 7 días han bajado de peso, un estado febril y dolor. La cosa actualmente es así de simple. Yo tengo un dolor abdominal que no sé qué cosa es en 48, 72 horas. Si no llego a un diagnóstico en 72, si no tengo una opción de diagnóstico en 72 horas, la idea acá y en muchas partes como protocolo es hacer una laparoscopía diagnóstica. Entonces, si yo ya veo eso, ya en las clínicas es lo mismo. Si yo tengo un paciente que ingresa por dolor abdominal, en las primeras 24 no tengo un diagnóstico certero, a las 48, 72 sigue con dolor o ha aumentado el dolor y yo estoy todavía paseándome y no sé exactamente qué cosa es, los cirujanos ya saben, ya entran con tranquilidad, calladito de boca, que más que arranque, cosa que no sucede en los hospitales en muchos casos. Y ustedes son los que tienen que hacer la diferencia. La actualidad y los protocolos son cambiantes, son dinámicos, ahora son funcionales, todos los años hay renovación. Eso los pone en un problemón ustedes, porque lo que yo ahora esté diciendo puede cambiar el próximo año, puede cambiar de acá a 6 meses, y cuando terminen la carrera, si no están actualizados, ya cambió. Hay muchas cosas que han cambiado así, rapidísimo, en tratamiento de muchas cosas. De hígado, por ejemplo, en los últimos 10 años ha dado una vuelta de 180 grados. Así que si yo me acordaba que la hepatitis viral la trataba solo con caramelos de limón o de naranja, actualmente la cosa es diferente. Si yo me acordaba de que yo trataba una colitis ulcerativa solo con corticoides o mi sulfasalacina, ya pues,
Ya estamos en la época de los biológicos, de los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Ya vamos a llegar a la época de la ingeniería genética, donde voy a remover ese maldito gen que me produce a la larga ese cáncer de páncreas familiar que tiene. Entonces tenemos que estar atentos a los cambios permanentes. Y eso depende solo de ustedes. Nosotros de traerles la idea y el resto solo de ustedes. Seguimos viendo entonces los factores agravantes. ¿Qué cosa puede ir sobre el paciente que me ocasione dolor? Si come y le produce dolor, o si no come y no le produce dolor, si tiene náuseas o no, y otras cosas alrededor de eso hay. ¿Qué factores lo mejoran? De repente si come calma, o de repente si está en tal posición calma. ¿Qué factores lo mejoran? ¿Ustedes habrán visto el paciente con cólico nefrítico? ¿Alguno de ustedes ha sufrido cálculo renal? ¿Alguno? ¿Qué tal, chuchera? Bien, una experiencia increíble, ¿no? Única en su especie. Es lo que le desearías a tu peor enemigo, ¿no? El que se llevó a tu novia, ese. A ese le desearías un cólico nefrítico. Al que no te prestó plata cuando necesitabas para la gasolina. Ese dolor no tiene comparación porque es un dolor exquisito, es un dolor que no calma, incluso con la posición. Algunos dicen que hay ciertas posiciones, una más extravagante que otras. Sí. Cuando yo salí, me acuerdo de clase, siempre lo recuerdo porque para mí fue espectacular. Todos salimos, a pesar de que me gustara la cirugía, me gustara la gastroenterología, bueno, cuando uno sale, sale a todo, pues. Sales a donde te dé trabajo, donde tengas que hacer uso de lo que has aprendido durante tantos años, ya tienes que reponer los 7, 8 años de estudios, ¿no? Más lo que has repetido, más las mentalidades por medio y todo lo demás. Pero tienes que ya empezar a trabajar, ¿no? Y entre estos sistemas de atención médica ambulatoria que estaban tan de boga, pues no, Cruz Verde, alerta médica, todas estas cosas, y se ganaba bien en aquel entonces, y me mandan a un dolor abdominal, y este dolor abdominal era simplemente eso, van a ver un dolor abdominal, así era la categoría, ya tú ves qué cosa sea y qué vas a hacer. Llegas y el paciente, ahí está, doctor, me acuerdo. No está el paciente, digo, no, mi hermano está ahí detrás de la cama. Detrás de la cama, efectivamente, 2 pies hacia arriba, estaban parados de cabeza. Le digo, ¿está con dolor de barriga? Ahorita no, doctor, pero tiene que echarse porque tengo que examinarlo. Y me van a bajar. Pues está de cabeza, está tirado contra la pared, parado de cabeza y con la cama acá. Y yo digo, ¿por qué no se paró de cabeza? No se la puede examinar. Pero estaba detrás de la cama. La molestia era el antecedente de que en la familia ya el papá sufría de cálculo renal, ¿no? Y él parece que debutaba porque nunca había tenido este dolor y debutaba con un problema de cálculo renal. Evidentemente tuve que pararlo, a pesar de toda su negativa. Felizmente se dejó, bueno, recordó a mi mamá y otras cosas, pero lo echamos a su cama y lo examinamos. Tenía un dolor lumbar y un dolor en el punto renal lateral hacia abajo. O sea, este paciente me había hecho un cólico nefrítico. El tratamiento primera vez, felizmente un tratamiento en un paciente virgen con este tipo de dolor podría haber mejorado el dolor, como que mejoró, lo dejé más tranquilo, pero eso no significaba haber curado el problema, significaba ahora, confírmalo, examen de orina, ecografía y todas las otras cosas que vienen después. Pero era un dolor de tipo cólico nefrítico que él encontró mejoría estando de cabeza. Por lo común, así se arrastran en la cama, no sé si tú encuentras alguna posición antártica cuando no hay, ¿no? Hasta que no. Y las mujeres al menos tienen la potestad, la suerte de que una vez que el cálculo cae en la vejiga, solo tienen 2, 3, algunas 4 centímetros de uretra máximo, ¿no? Y nacen niños. Pero los varones pues tienen unos centímetros más desde la vejiga hasta el fin del trayecto, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Algunos tienen menos de 5 centímetros? Se ve todo, señores, en medicina. Hay que llevar siempre su lujo y su pincel. Entonces, eso ocasiona un recorrido del cálculo que es mucho mayor. Ese ya no tiene radiación, eso sí es una sensación indescriptible. ¿Lo has botado, mi querido amigo, o lo tienes todavía? Ah, sí, 5 centímetros. Ya salió ya. ¿De qué tienes? ¿De calcio? ¿De ácido úrico? No, o sea, nunca lo llegaron a analizar. No lo vas a analizar todavía. No, porque el dolor terminó ese mismo día nomás. Parece pequeño, de 4 milímetros. ¿Espinoso o redondo?
No te puedo decir porque nunca. Viste la anemia nomás. Los calcios, los de ácido úrico, por ejemplo, versus los cálcicos, los de ácido úrico, pues unos son espinosos como si fuera un erizo. Entonces imagínense puntas que van bajando a través del ureter, que van raspando, ¿no? Cuando ya cae a la vejiga, bueno, no descansa, pero ya quedó todo el ureter inflamado por las puntas que van raspando hasta que sale. Esas puntas también van a salir por la uretra. Qué rico. Sí, así es. Entonces, en muchos casos, cuando uno bota el cálculo semientero, esas púas causan un dolor en la uretra increíble. Bueno, ese es un cólico nefrítico. Estamos hablando de uno de los dolores más exquisitos y deseables del mundo, para los más ojos. Y cuando tenemos otro tipo de factores que lo mejoran, por ejemplo, hay muchas posiciones para la pancreatitis. Algunos adoptan una posición mahometana, medio de doblez, que mejora en algo el dolor. Hay posiciones, a diferencia de otras, por ejemplo en la vesícula biliar, cuando hay una colecistitis, pues a veces ni el estar sentado ayuda mucho, pero el estar estirado mucho menos, más bien fastidia más. Factores que mejoran cuando hay una gastritis, sea emotiva o de fondo, el ardor y la quemazón mejora mucho cuando como. A diferencia de las úlceras, que en muchos casos puedo alimentarme en pleno dolor, pero me percato que cuando como me empeora de una manera espectacular. Y claro, si yo tengo un hueco en el estómago, tengo una herida que está sometida de manera abierta al ácido, no hay protección ya. Si yo como, estimulo más producción de ácido y pepsina. Eso quiere decir que la carga de ácido va a ser mayor y esa lesión que está abierta va a sufrir. A diferencia de la gastritis, donde el alimento muy probablemente venga a actuar como un tapón o como un buffer. Y así hay factores mayores. La progresión, ¿es intenso de entrada o es que va creciendo lento y progresivamente? Y para eso son los trastornos inflamatorios, es ahí donde uno se da cuenta. Incluso los trastornos de tipo obstructivo pueden ir viniendo de a poquitos. Cuando se está instalando lo que se llama la introsuscepción, por ejemplo, viene un pólipo, mete el intestino en el otro y produce un dolor que en muchos casos es abrupto y también pasa de manera, cuando se recupera el intestino de manera abrupta y desaparece y vayan a buscarlo. No se encuentra así nomás. ¿Cuál es la razón de la introsuscepción? Que por lo general en los adultos es un pólipo intestino delgado, benigno, pero cuando es en niños es un pólipo de ilion que se sumerge en el colon y por lo general ese es un problema mayor. La mayoría es quirúrgico, poder retirar eso, que es lo que ocasiona la introsuscepción. Bueno, la progresión es importante y la duración. Si tengo un dolor permanente, estamos hablando de un trastorno inflamatorio que puede durar 48, 72 horas o más, o ya viene incubándose más tiempo de tiempo antes, y estamos hablando más de víscera sólida que de víscera hueca. La víscera hueca traduce otro tipo de dolor. ¿Cuál es el tipo de dolor que tiene el paciente? Eso me va a decir mucho. La víscera hueca tiene la característica de producir un dolor tipo cólico, ¿no es cierto? Tipo espasmo. ¿Y cuál es la diferencia entre el intestino delgado y el colon en cuanto al dolor? Es saca la lengua. A leerlo. Sácalo. Claro. La frecuencia y la duración de ese espasmo es característico en el intestino delgado porque es más rápido, por eso se llama retortijo por lo general concentrar en el intestino delgado. Las contracciones migratorias o los módulos o los complejos migratorios motores que hay en el intestino delgado, ustedes habrán visto que tienen una frecuencia. Cuando ustedes escuchan los ruidos cerebrales, ¿cuánto escuchan? ¿Cuánto escuchan al minuto más o menos? Yo hago cientología. 10. 6, 8. ¿Ah? 10. 6 a 8 por el promedio, ¿no? Pero es al minuto. Cuando se trata de colon, son 2, 3. ¿Por qué? El complejo migratorio en el intestino delgado es bien. 3, 5 minutos de repente y se va. Entonces el paciente está con el espasmo, que un ratito se suelta, puede hablar con usted. Doctor, un ratito, ¿me está viniendo? El espasmo. Y se va. A diferencia del colon. El colon viene el dolor, se instala y toma su tiempo y se queda ahí.
Esa percepción es importante, la percepción de tiempo, duración, progresión, es importante porque ya les va diciendo sobre qué estoy trabajando, colon o intestino delgado. Como lo que pasa en la gastroenterocolitis aguda. El paciente con diarrea, náusea, vómitos y fiebre viene con cólico, ¿no es cierto? Pero se han percatado del tipo de cólico que tiene, por lo común es el enteritis, produce retortijón, dolor cólico rápido, violento, viene, no lo deja hablar y ya le suelta. Viene y le suelta. Es importante, a diferencia del cólico. El colon viene con un dolor sostenido. Ese dolor sostenido puede ser un dolor de tipo cólico, pero se mezcla con un dolor tipo quemazón en muchos casos. Y eso es lo que viene en el colon espástico. Cuando hay colon irritable, ese es el colon que más confunde. Todo lo siente, el paciente es multisintomático. Es más, viene a consulta sumamente positiva, una cara de depresión increíble y entra de frente. Doctor, todo me cae mal. Y el día de hoy ni siquiera he comido y ya me cayó más que me cayó mal si no he comido. Es que me siento pésimo. Un cólico y es el que viene con un cólico por una crisis de intestino irritable, por lo común es showman o showwoman, como quieran, ¿no? Es la que más se queja de dolor con menor patología. O sea, es la que viene pateando sillas, gritando, ¿quién me va a atender? Haciendo problemas. Ese es el que más problemas hace, por la característica del carácter de personalidad del paciente que tiene este tipo de procesos. Ansiosa, nerviosa, depresiva, demandante, que tiene una personalidad muy particular la que hace este tipo de cosas. Entonces ustedes la van a sacar desde que entran, ¿no? Y de repente es una personalidad inestable, cambiante. Ya desde que entra ustedes la ven, porque es un farol dentro de todo. La que está con un verdadero dolor no quiere gritar, hacer chongo, lo que quiere es silencio, no quiere que nadie la moleste, está con su dolor. Pero la que viene con este tipo de crisis es diferente. Y ese es un problema para ustedes cuando evalúan el dolor. La personalidad del paciente determina la intensidad del dolor y el umbral que tienen y que van a alcanzar. Ese es un factor que ustedes van a tener que trabajar mucho. Este paciente es medio psiquiátrico, medio psiqui, medio Coca-Cola o medio Coca-Cola, o es una Pepsi-Cola. Ustedes tienen que ver qué están trabajando. De repente el pata o la mujer es media cola inglesa, por lo general con una media histriónica, y tienen que sacarla. Pues. Y eso lo sacan desde que entra. Ustedes ven una personalidad así. En muchos casos la mayoría viene pues con el pelo color cobre, ¿no? Un maquillaje negro de este vuelo, que parece que hubiera tenido ojeras, la boca bien pintada. Viene especialmente vestida para la emergencia, ¿no? A ver a quién encuentra, de repente se encuentra un médico soltero, con plata, ¿no? Ve que sale en su 4x4 y ya lo tasó 2 días antes, dice que está de guardia hoy, ¿no? Hoy día es mío. Así es. Y ya viene ya preparada para la guerra, ¿no? Esa es la paciente más histriónica, más problema, dolor en todo el abdomen, no focaliza con facilidad, puede tener náuseas y vómitos y haberle caído mal hasta el aire que respira, no tiene un antecedente alimentario particular. Eso es fácil de diagnosticar en el momento que llega. Pero lamentablemente este paciente, mientras tanto, tiene dolor, y si tiene dolor, los compromete a todititos, porque puede confundirse, puede ser que sí tenga algo. Y eso les obliga a ustedes a que de todas maneras tienen que descartar. Eso con los exámenes auxiliares ya conversaremos. Pero básicamente los obliga a tomar una decisión. La forma de inicio, si es súbito, la forma actual ya lo hemos hablado, y los episodios que haya tenido. De repente es la primera vez que tiene esto o es la última. Yo quiero insistir mucho en el carácter del dolor. Hemos hablado del dolor cólico o el dolor espástico, ¿no es cierto? El intestino delgado y el intestino grueso. Hablar del ardor es un proceso también muy subjetivo. El ardor no viene solamente por una gastritis, no viene solamente porque tengo una úlcera péptica. Hay que ver si el alimento le ocasiona problemas o más bien le quita el problema. Pero el ardor es un dolor, y esto ya es experiencia, que no está sometido solamente a la presencia de una gastritis, sino que a veces en los casos de intestino irritable con un colon espástico vienen con 2 tipos de problemas: el síndrome doloroso del ángulo hepático del colon y síndrome doloroso del ángulo esplénico del colon. Esos 2 síndromes dolorosos que están bien localizados en ambos hipocondrios, izquierdo y derecho, no lo van a encontrar así nomás en la literatura. Son problemas de dolor debido al ángulo agudo que ejerce el colon izquierdo, o sea, el colon descendente con el ángulo esplénico y el colon transverso. Y por el otro lado, el ángulo agudo que tiene el colon transverso con el colon ascendente. Estos ángulos agudos tienen el ligamento pues, hepatocolónico o el pleno colónico, en cualquiera de los 2 casos, que mantiene el colon en cierta posición.
Pero cuando este ángulo es muy agudo y se llena de gases o hace espasmo en esa zona, pues crea una resistencia al paso del aire y esta resistencia produce mucho dolor justo en estos ángulos. Si ustedes vayan a tener la experiencia del caso, se darán cuenta que este dolor es muy subgénico. No hay fiebre, puede ir con náuseas y vómitos porque este paciente es muy especial. Investiguen náuseas siempre, porque las náuseas, recuerden ustedes, ¿es un problema gastroenterológico? No. Un paciente tiene náuseas y lo primero que le dicen en interconsulta, gastro. Bueno, como ustedes han recibido esta brillante disertación el día de hoy, aprenderá a que el centro de la náusea está ¿dónde? En el tronco cerebral. Entonces, si yo tengo el centro de la náusea ahí, ¿quiere decir que todo es digestivo? No, pues. Por eso cuando hay glaucoma de por medio hay náuseas o no. ¿Sí? Si tengo otitis media, tengo náuseas. Si tengo migraña, tengo náuseas. Nada de eso es digestivo. Si tengo una infección urinaria, tengo náuseas. Si tengo neumonía, tengo náuseas. Si tengo una celulitis del miembro inferior, podría ser náuseas. O sea, el centro de la náusea puede ser estimulado y no es un factor directamente estimulable solamente por cuadro digestivo. Acuérdense de esa situación. Y eso lo van a ver porque el paciente viene y le dice, doctor, tengo náuseas permanentes. Si no es una náusea estimulada por el alimento, ahí lo pueden poner ustedes en signos de interrogación. Porque puede ser una náusea que está siendo estimulado por algún otro factor que no es el alimentario y que no es el factor inflamatorio digestivo en particular. Entonces me pongo a ver qué más hay que esté provocando náuseas permanentes. Si yo tengo un órgano enfermo y le doy de comer, en este caso una gastritis, un páncreas, un intestino, yo voy a estimular cualquiera de esos órganos digestivos a través de la dieta. Si estoy enfermo, muy probablemente mi organismo lo quiera rechazar y crea náuseas iniciales para luego botarlo. Porque entonces el intestino, el páncreas, en este caso no lo quieren recibir porque está inflamado, no quiere trabajar, no quiere digerir, no quiere segregar enzimas, no quiere hacer ese trabajo. Pero es cuando el órgano está enfermo, en caso contrario no tendría problema. Pero tener náuseas permanentes es un síntoma clásico, es abro el ojo en la mañana y tengo náuseas matutinas. Es un síntoma más clásico de ¿qué? Gestación, ¿no? No te preocupes, hazte una alfabeta coriónica, al toque sales de dudas, no te preocupes, más bien me dices el culpable, porque a estas alturas lo matamos juntos. Las náuseas de este tipo, que no son estimuladas por el alimento y que está detrás y averiguarla bien, son síntomas asociados al problema. Si yo tengo unas náuseas no asociadas al alimento, con un dolor sin fiebre, sin descompensación hemodinámica y encima le saco hemograma, ecografía, examen de orina y todo es normal, llamen al psiquiatra rápidamente. Les va a ayudar mucho. Entonces, esto es un chip que tiene que guardarse permanentemente. El dolor grabativo, el dolor tipo peso, es un dolor tipo globo de fiesta lleno de agua que tengo metido dentro de la barriga. Una sensación de peso que me molesta mucho. ¿Se da en qué? Tecnología. ¿En qué se da el tipo de dolor grabativo? Víscera. Dolor grabativo. Víscera sólida. ¿Y qué víscera básicamente me da? Hígado y vaso. Páncreas. El dolor del páncreas es un dolor de peso metido adentro, que no lo quita nadie. No solo es de peso, ¿no? Sino que tiene una característica urente, tenebrante, le llaman a veces los semiólogos, ¿no? ¿Algún otro dolor? La irradiación es esa. Hablo del carácter del dolor. Ustedes cuando preguntan a su paciente con dolor, le arde, le quema, le punza, le tira, le jala la pesa, le late, y ustedes tienen que darle todas las alternativas, es la A, es la B, la C, la D, la E o todas las anteriores. Si el paciente le dice todas las anteriores, nuevamente llaman al psiquiatra, ¿no? Un problema de discreción, porque no me decir que un intestino con una diverticulitis va a tener una sensación de tipo gravativa, ardor y cólico. Las señoras son así. Los pacientes que vienen con este tipo de intestino describen así: doctor, me arde, me quema, me late, me hinca, ya se... Y uno ya va aprendiendo con el tiempo a discrepar y a separar un poco más los dolores. El ardor en la boca y el estómago es algo que tienen que tomar con mucho cuidado. Van a estar en emergencia, así que cuídense las espaldas. Ahora que todo es medicina legal, tienen que cuidarse las espaldas. No todo dolor epigástrico es una gastritis. Y lo peor del caso es que pueden venir ya complicados. Pero ya no vienen a su guardia, pues, porque ahora la guardia son de 12 horas, ¿no?
Antes hacíamos nosotros guardia 24, así que si yo metía la pata el día anterior a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche lo tenía que volver a ver. ¿Y con qué cara? ¿No? Porque me había quinceado, le había depuesto sus ampollitas, le había dicho tome su omeprazol, su ranitidina, y le va a pasar y ya mañana venga a sacar su cita a gastroenterología. Y en la noche, me acuerdo, viene con una apendicitis, o si no se lo refiere el cirujano, y con la cachita típica de que vas al cirujano, le dice, chochera, te traigo tu gastritis para que le hagas pues, su RQ, ¿no? Sí. La percepción del paciente con respecto a ustedes cambia mucho. Hagan fama y tírense a la cama. Y esa fama la hacen desde ahorita. Así que muchachos, si se van a meter con pacientes desde ahorita, desde la primera vez que enfrenten a sus pacientes, háganlo con responsabilidad. Sé que van a tener licencia para matar, así no la tengan, hagan esa fama que las va a reconocer con el tiempo. Esa fama que cuando yo esté abuelito y diga, oye, compadre, ¿cómo te llamas? Jorge. Entonces yo diga, yo a Jorge le enseñé. Pero Jorge fue siempre un buen alumno. Incluso cuando lo tuve en prácticas y en rotaciones, era un hombre dedicado. De repente cambia su mentalidad. Pero me gustaría venir a que si está en la guardia y te encuentro de Jorge, qué bien. Pero si lo tengo Juanito, que era un relajado, jateaba en la clase, dormía, se desnucaba, tenía signos meningios. A mí me va a llegar a ver, ¿tú no eras el Juancito, el de la clase? Ah, sí, me voy con mi dolor a otra parte, chuchina. No, pues, ustedes ya van haciendo su estirpe, su clase, ustedes van haciendo ya desde que empiezan a tener contacto en el hospital, los médicos, toda la población, ya van a saber quién es quién. Y eso es algo que es su firma particular. Por eso estas clases son para expresarles nuestra experiencia. La clase la van a encontrar, le toman fotos, la graban. No estoy maquillado para eso, no importa. Pero tienen que saber que ustedes tienen que dedicarle cada día ese poquito necesario. Si hoy día hicimos dolor, lo que yo esté hablando, mañana, ok, mañana, hoy día ya están leyendo, si quieren ahorita, dolor. Dolor abdominal característico, ¿cómo está? Y repasan lo que yo les dije. Van todo lo que van a encontrar acá. Esto está en el Google, ¿no? Y búsquenlo, van a encontrarlo en cualquier buscador. Una que otra cosa de repente. Pero no estoy diciendo nada del otro mundo, la experiencia es diferente. Como la gastritis. Tengan cuidado porque esa gastritis se convierte en apéndice. Y en el segundo que se convierte es en pancreatitis. Esos pacientes con ardor, quemazón en la boca del estómago, con náuseas y vómitos, que les ponen su Gravol, su Buscapina, mejoran, pero no mejoran en su totalidad, mejoran un 50% con la ampolla. ¿Cómo se sienten? Más tranquilo. Tienen náuseas un poquito, ya, siga tomando esto y váyase. Ni siquiera le tomaron una milasa. Entonces es importante que cuando yo tenga algo que sospeche el problema, si tengo una gastritis, ¿qué lo va a estimular? ¿La de acá o la de acá? No solo la de acá, sino la de acá. Entonces voy a tener antecedentes de un problema previo. Si no lo tengo, habrá comido algo que le cayó mal. Pero la característica clínica no me la quita nadie. Y si tengo duda, pido mi amilasa. Si mi amilasa es normal, ya sé que de repente no es mayor problema. Pero el que se va a llevar la gloria, si no lo hicieron, fue el que lo vea por segunda vez. Viene con dolor, hace 8 horas le pusieron una ampolla, vuelvo a venir por dolor y me ve el otro colega. Entonces el otro colega, mosca, ¿no? Vino a su clase, no durmió y le pide amilasas. Sorpresa. Otra vez empezó con el dolor, ¿no? Y tiene una pancreatitis de por medio. Y eso no se puede ir a su casa. Ahí están cometiendo un problema. Se van a encontrar con gente que los va a denunciar, los va a meter problemas porque ahora todo el mundo quiere plata, la reparación civil es lo que más les interesa más que otras cosas. Entonces, fíjense, pues ahora tenemos que cuidar por las espaldas, señores. Somos médicos y entre nosotros tenemos que darnos la mano, no destruirnos, no estarnos metiendo cabe, porque a la hora que llegue la segunda, ¿quién lo vio? Lo vio el doctor Pérez. Ya, pues, sí, señor, es así, pero mire, ya está en buenas manos, yo la voy a ver, no se preocupe, ¿no? Lo deja cochino al otro. Eso es antiético, pues, señores. Nunca rajen de su colega anterior. Traten de buscarle una justificación, pero no lo rajen. No, porque ustedes en algún momento van a caer, en algún momento van a equivocarse. El único que no se equivoca, y ese es el que los va a guiar siempre,
quedó el día mientras el disco duro esté funcionando, ¿no es cierto? Si no lee, no estudia, no sabe, no hay disco duro, no va a haber estimulación. Muy bien. Acuérdense de esto, señores. Acuérdense del dolor y acuérdense de esto que debe estar marcado en ustedes. No se olviden del carácter que tiene un cólico y un carácter que tiene la inflamación. Un dolor cólico es intenso, por lo común es agudo y viene en intervalos de ausencia incluso total, o sea que el paciente puede tener dolor, se retuerce, se levanta y no tiene dolor, o sea hay incluso ausencia. El problema es cuando hay disminución de la intensidad. Secundario a la hipermotilidad de la musculatura lisa contra una zona de obstrucción, eso es lo que se instaura en los cuadros de obstrucción mecánica. Llega a crecer un cuadro neoplásico dentro de la luz intestinal que va obstruyendo la luz. Llega un momento en que lo obstruye tanto que el intestino trata de luchar contra ese cuadro obstructivo y en esa lucha del intestino por librarse de él produce dolores cólicos iniciales, lo que después ya no se da. A excepción del cólico biliar, que llega a no remitir, la vesícula y la vía biliar no posee movimientos peristálticos, ojo, ¿no? Si bien hay musculatura lisa, músculo liso, no es el típico movimiento migratorio que tiene el intestino, ¿no es cierto? Es otro comportamiento de esa musculatura que se contrae o se dilata, pero no tiene movimiento peristáltico convencional. Y el proceso inflamatorio, ojo, es agudo, persistente y progresivo a lo largo del tiempo. Va a cambiar de menos a más. Si está en relación con un proceso isquémico, o sea, donde se ha cortado el flujo de sangre, no hay oxigenación, se caracteriza por esto, porque los analgésicos no me ayudan ahí convencionalmente, más si a todo le meto iosina, pues. Si a todo dolor abdominal le meto iosina, me estoy olvidando de muchas cosas. Por ejemplo, la pancreatitis no me va a responder adecuadamente. Una gastritis solamente no responde a un analgésico antiespasmódico, ¿no es cierto? Una diverticulitis, menos. Entonces, tengo que tener en cuenta qué estoy enfrentando para saber cómo lo voy a tratar. Si recuerdan lo que hemos conversado, vamos a tener un buen avance. Síntomas entonces asociados es el hecho que yo no tenga anorexia, que baje el apetito, o sea, hiporexia. Me dice bastante del paciente. En la mayoría de los casos, por ejemplo, los funcionales, estos de colon o intestino irritable, adoloridos, que vienen incluso con náuseas y vómitos, me dicen, ¿y cómo está su apetito en los últimos días? Voraz, doctor. Eso sí no se me quita. Yo como hasta piedra. Pero un día me cayó mal mi anticuchito acá de doña Hilda. Muy bien. Ustedes se van a dar cuenta que ese paciente no ha tenido problemas de alimentación, pero sí presenta. Es algo característico. Los pacientes pueden tener náuseas, pueden ser permanentes, pero creen que se les quite el apetito. Por lo común es un paciente que no pierde el apetito, el funcional. El orgánico sí, el que tiene una úlcera no quiere comer. Una cosa es, doctor, tengo apetito, tengo hambre, pero me muero de miedo. O sea, no quiero comer porque me aumenta el dolor. Otra cosa es, doctor, no tengo apetito y la verdad no quiero comer. O sea, se me quita el apetito ya no por un fenómeno secundario que me desencadene, sino que se me quita de forma primaria. A diferencia del otro, no se olviden, eso es característico del cuadro funcional. Los vómitos es otro punto. El asociar vómitos implica el hecho de que el alimento quiera salir por varias razones. Porque hay compromiso inflamatorio, porque hay un tope, hay algo mecánico que lo impide, o por trastorno funcional. La descompresión del intestino, la descompresión gastrointestinal provoca alivio, como pasa por ejemplo en la pancreatitis. Ustedes sufren de náuseas y vómitos, pero cada vez que vomitan tienden a mejorar, a descomprimirse. O lo que pasa en la obstrucción intestinal media o alta, donde no pueden pasar por alguna razón, una briga, una adherencia, un pólipo intraluminal o una úlcera del canal pilórico que ha cerrado el estómago. Entonces se llena de la secreción gástrica, del alimento previo, y ya no da la distensión, crea un dolor, una insatisfacción muy especial. Vomitan, descomprimen y cede en mucho el dolor abdominal. Esas cosas deben preguntarse. ¿Es el dolor en cuanto como o no? ¿Por qué? Porque ¿quién recibe el alimento? ¿Quién es el que lo recibe? El estómago. Entonces, cuando, doctor, me caen mal las grasas, yo estoy pensando, me caen mal las grasas. ¿Qué le cae mal, doctor? Me comí una patita rellena con su mayonesita y la verdad que me cayó mal. A la media hora lo vomité.
Doctor, me comí mi planta rellena, bestial, monstruo, pero ¿sabe qué? A las 4 o 5 de la tarde comencé a vomitar y me dio un cólico. ¿Cuánto tiempo después? 4 o 5. ¿Y a qué hora almorzó? 12:30, 1. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no reaccioné inmediatamente? ¿Por qué el paciente no lo hizo? Entonces ya no estoy hablando de que fue el recipiente que me dio el problema probablemente. Porque ¿en cuánto tiempo promedio se vacía el estómago? ¿Cuánto? 2 horas. 4 horas promedio. ¿No es cierto? Dependiendo de la cantidad de alimento que le den, ustedes pueden pasarlo en 2 horas si es una comida ligera, simple, o en un promedio de 4. Pero si yo paso de las 4 horas en que ya mi estómago debe estar limpio, haber pasado todo el intestino delgado, entonces ya puedo pensar en otras cosas más. Por ejemplo, el estímulo vesicular no se da mientras el alimento está en el estómago. ¿Por qué? Lo hemos conversado algunos minutos. ¿Qué me estimula la vesícula? Su actividad. ¿Qué estimula la actividad vesícula? Una hormona. La colecistoquinina. Mi hacker del año pasado. La colecistoquinina se activa en cuanto el alimento sale del estómago y pasa al bulbo. Cuando pasa al bulbo, el cambio de pH, es decir, la cantidad de ácido que viene del estómago sobre un área alcalina, me estimula la liberación de colecistoquinina, que es la que activa la vesícula. Si esa vesícula está enferma, en cuanto comienza a salir la comida y se acumula en el intestino delgado en la primera porción, voy a comenzar a tener problemas. Entonces los cólicos vesiculares no empiezan inmediatamente yo coma, ¿me entienden? Entonces un paciente que tiene problemas dentro de las primeras 2 horas que ha comido, muy probablemente el problema está en ¿dónde? Estómago. Dependiendo de donde le provoque los síntomas, ¿no? Pero muy probablemente esté ahí y eso es lo que tengo que averiguar. Pero si después de las 2 horas me pone el problema de que, bueno doctor, me comí una parrillada anoche y ya después no puedo dormir, la madrugada me la pasé vomitando. ¿Y qué comió? Mi choricito, mi tostilla, mi parrilla, mis carnecitas, ¿no? Y mi vinito. Eso no me produjo problema, doctor, inmediatamente, más he tenido la reunión, ahí tengo con mi parrillita a las 11, a las 12, y esto me ha venido a las 3, 4 de la mañana, ya salió todo, ¿no? Salió Washington, salió Arturo, y ya me sentí mal. ¿Qué pasó? Porque es la primera vez, ¿no? La palta me cae mal, el huevo frito también. Entonces ya comienzan a ver, hay una dispepsia grasas, esa vesícula de repente no está funcionando bien. Entonces, secretos son importantes, los tips son importantes. Recuerden, focalicen bien el carácter y el tipo de su dolor, focalicen bien en qué momento se produce el dolor, bajo qué circunstancias el dolor, lo cual es muy importante. Carácter, el inicio y la presentación. Porque el paciente, como les dije, puede entrar con los pies por delante y perdido en el espacio. Y eso es un dolor de inicio súbito en muchos casos que lo trastorna al paciente. Si el paciente viene pálido, frío, con trastorno del sensorio y un dolor que empezó abruptamente, ojo, perforación de víscera hueca, ruptura de aneurisma, son procesos muy violentos que pueden llevar al paciente a entrar con los pies por delante generalmente. Esos procesos, los vasculares, son rápidos y esos son los que debemos pensar cuando hay algo así de rápido. Cuando el paciente de repente empieza con dolor y rápidamente se desvanece, muy probablemente rompió algo. Y lo primero que debo pensar es en algo intraabdominal. Ese paciente debe ir corriendo a la emergencia, tomarse una ecografía, ponerle vía, rescatarlo, ver qué presión tiene y todo lo demás. Ojo con ese tipo de paciente. Y la perforación. Por lo común la perforación puede darse a veces hasta estando en un paciente asintomático. ¿Qué sucede en la úlcera abdominal? ¿Algunos de ustedes han hecho endoscopía? No lo han hecho, así que no saben qué hay de fondo. La mayoría de las úlceras abdominales son asintomáticas en jóvenes y en ancianos. Guachitos, ¿no? Guachitos. Por lo común, no hay mayores síntomas. ¿Saben cuál es el mayor síntoma? Los viernes sangrientos, los sábados terribles, las turcas, que me dejan mal, pues. Si yo como, tomo, tengo mi fin de semana, tengo un dolor de barriga intenso, un ardor probablemente, dispepsia alimentaria, mamita me trae mi sopita al día siguiente. Qué lindo. El hombre activó una gastritis, probablemente por alcohol, que es lo que más piensa, el yin estaba mal,
Me dieron un ron viejo, pasado. La chela estaba... ustedes van pensando todo lo que quieran, pero ese ardor no me lo quita nadie. La molestia de dispepsia no me lo quita nadie. Tengo una molestia digestiva que no se me pasa. 2, 3 días de dieta, domingo, lunes, martes ya están casi aptos. Se pasó. Me sienten bien, vuelven a su vida diaria. Próximo fin de semana se puede repetir la jarana, se puede repetir el episodio y así. ¿Cuándo se van a dar cuenta que tenían un úlcero adenal? Cuando el dolor se vuelve intenso, se vuelve permanente y deposición negra, melena. La hemorragia digestiva es casi